práctico. Bueno, hoy estamos en el CEA 701 que funciona en el Jardín 907. El día miércoles 6 vamos a trabajar lo que es la entrevista. Junto con los alumnos estamos trabajando en un futuro proyecto que se va a presentar en la semana de la alfabetización de adultos. Bueno, voy a presentar a los alumnos. ¿Tu nombre? Me llamo Jesús Maidana. Jesús Maidana, bien. Jesús Maidana. A ver. Karen Varela. Antonella Tomás. ¿Y él? Bautista del Par. Bien. Miriam Arias. Karina Cotimbano, la profesora de informática. Bien. Y tenemos de invitado al director del diario La Síntesis, el señor Alberto García, que es el que está filmando todo esto. Bueno, ¿cómo sigue, Silvana? Bueno, los chicos tienen un texto donde está todo lo que es una entrevista, los pasos a seguir, las pautas que hay que tener. Bueno, Antonella va a empezar a leer Antonella lee el primer punto, así preguntamos dudas sobre el comienzo de la entrevista. ¿Cómo organizar y redactar una entrevista periodística? Con la entrevista conocemos mejor a un personaje, lo que representa o quiere transmitirnos. Además, con la entrevista le permitimos expresarse con más amplitud que una información. Es fundamental que tengamos un conocimiento previo del personaje y que sepamos qué preguntar. Podemos adoptar fórmulas de pregunta-respuesta o el relato del entrevistador, incluyendo frases entrecomilladas del personaje entrevistado. ¿Hay un punto? Perdón, ahí hay un punto. Bueno, a donde dice conocimientos previos del personaje en una entrevista, ¿a qué se refiere Alberto en ese punto? Depende de quién vayas a entrevistar, si tenés si hay un conocimiento, si una persona determinada, ustedes van a entrevistar a alguien determinado, sí, ya lo tienen elegido. Sí, el secretario principal Mario Huesa. Es el secretario de gobierno. El secretario de gobierno. ¿Y quién es Mario Huesa? Sí. ¿Quién es? Se puede preguntar cuánto hace que está en el cargo, qué es el cargo, qué antecedentes tiene Mario Huesa, es profesional, no es profesional, por qué es secretario de gobierno, el secretario de gobierno es elegido por el pueblo, es elegido por el intendente. Es decir, los detalles que no conozcan se le pueden preguntar. Los detalles que conozcan, que se conocen de Mario Huesa, se pueden colocar como en la presentación de la entrevista. La edad, la profesión, sus antecedentes, por ejemplo, en la municipalidad. Mario Huesa, en este caso de Mario Huesa, ha sido secretario general de la municipalidad antes de ser secretario de gobierno. Le reemplazó a Vladimir. Claro, él reemplaza a Vladimir Huyovich y Pablo Perel lo reemplaza a él, lo reemplaza a Mario Huesa en la Secretaría General. Esos son detalles que se pueden colocar en el encabezado de la entrevista. Por ejemplo, ¿quién es o qué hizo Mario Huesa? Bueno, Mario Huesa está en el gobierno municipal desde hace unos cuantos años, ocupó el cargo de secretario general durante varios años y después a partir del año anterior ocupa la Secretaría de Gobierno cuando se fue Vladimir Huyovich. Bueno, sí, cuando nosotros tenemos una entrevista, sí, ellos que van a ser los entrevistadores, ¿qué es lo que tiene que apuntar a que las preguntas sean más profundas, cosa que el entrevistado no conteste sí, no? Claro, o sea, cuando haces un cronograma, un borrador previo antes de hacer la pregunta. Se pueden hacer, al no tener experiencia, al no haber una experiencia concreta en cuanto a entrevistas, tendrían que tomar conocimiento de datos básicos de lo que es la información, la opinión, la nota, la noticia, son todas cosas distintas, pero eso es realmente, bueno, de modo de decir, es una profesión. Ellos no lo tienen como profesión, por eso hay detalles o hay datos que
por supuesto no los van a conocer, pero por ejemplo... El primer dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista, anoten chicos. Primer dato, Alberto, importante, primer dato, para hacer una buena entrevista, de carga política va a ser esta. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Conocer datos conocer algún elemento o datos del entrevistado. O sea, Él es abogado. Tener datos Trabaja para la comisaría de abogado. como si fuera una biografía. Sí, no una biografía que vas a decir una biografía completa, pero unos detalles, unos datos sobre los antecedentes, sobre el conocimiento de ustedes. Por ejemplo, es un funcionario, no es una persona elegida por el pueblo como el intendente y los concejales. Perfecto. O los consejeros escolares, que son elegidos por el voto popular. Los funcionarios son elegidos por el intendente. Buesa es uno de los funcionarios elegidos por el intendente para acompañarlo en su función. Es decir, que no cesa su mandato en términos electorales. El mandato de un funcionario depende del intendente. Bueno, dato de Mario Buesa. Es un funcionario, ha reemplazado a otro secretario de gobierno, es secretario de gobierno, fue secretario general de la municipalidad. Después, datos concretos, ustedes no pueden tener datos concretos, tendría que ser materia de investigación, que es otro dato, o es otra cuestión colateral a lo que es una entrevista, una investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas del municipio que dependen de Mario Buesa? Esa es una pregunta que ustedes pueden tener para... Eso lo tienen que ustedes, al no conocerlo, se lo pueden preguntar directamente. Y otra pregunta que ustedes a esta persona que vamos a entrevistar, ¿cuál sería? A ver, vos Jesús, ¿qué le preguntarías a él? A Buesa. ¿Qué interés tenés por la localidad de Saladillo que vivís? ¿Qué te preocupa? ¿Qué escuchás en tu casa? ¿Qué dirían? Si yo estuviera con Buesa, le preguntaría esto o al intendente. Sí. ¿En qué barrio vivís vos? Yo vivo en Yo el le barrio de preguntaría por qué hay mucha droga acá, así en Saladillo. Y ella le preguntaría por qué hay tanta droga. ¿Cómo se la puede formular? No, es una pregunta directa. ¿Tiene coherencia con...? El área por supuesto, el área por ejemplo, el área de tránsito. Sí. Depende de la Secretaría de Gobierno. Temas vinculados a la droga, por ejemplo, son temas que están más vinculados al área de desarrollo social, al área de prevención y de salud, aunque no tienen que ver con la seguridad, sino que tienen que ver con el tratamiento y la prevención de adicciones. Entonces, De todas maneras, en cuanto a lo que hace Mario Buesa, la pregunta se la puede hacer. pero le podemos hacer la pregunta, pero más armada al lugar que él ocupa. Ponele, en vez de preguntarle, ¿usted como funcionario municipal le preocupa? Claro. Bueno, ahí está, ¿ves? Perfecto. Ahí lo acomodás el tema de la pregunta a una situación, a una cuestión personal. En cuanto a él, por ejemplo, otra de las áreas muy puestas sobre el tapete en el último tiempo, el área de tránsito. El área de tránsito también depende de Mario Buesas. Todo lo que tenga que ver con moto, con prevención en la calle, con circulación, con tránsito, con el tránsito vehicular, las cámaras de seguridad, todo lo que está ahí dando vueltas depende de Mario Buesa. Es decir, dudas que tengan con respecto al tránsito, al tema de ubicación de cámaras de seguridad y todo ese tipo de cuestiones, dependen de él. Por ejemplo... Anto, ¿qué le preguntarías? Eso justamente de la cámara. Pero ¿cómo se lo preguntarías teniéndolo a él adelante? Formular la pregunta que tenga peso para que él conteste, no así que te diga sí, no, tal vez. A eso me refiero. O sea, armar una pregunta rica. A ver, yo le preguntaría... Como ciudadana de Saladillo, ¿qué le preguntas? ¿Estás a cargo de tu casa? ¿Sos mamá? ¿Trabajás? Bueno, ¿qué le preguntaría? ¿Cómo ves a Saladillo? Bueno, ha crecido y yo... Una pregunta, por darte. Sí, le preguntaría a usted como funcionario, Muy bien. ¿qué opina sobre el tema de las cámaras de seguridad que tanto pide la gente? Muy bien. Y le podés agregar, ¿y dónde las ubicaría a las cámaras? Bueno, eso para tener en cuenta. Entonces, en la misma pregunta, hay... Sí, al criterio de Buesa, ¿cuáles son las zonas? Bueno, en esa se podría hacer dos preguntas. ¿Cuál sería otra? Ahí, en esa que ella hizo, se puede decir
en una tendría que poder decir dónde la pondría las cámaras, y la otra, ¿por qué tardan tanto en poner las cámaras? ¿A qué se debe la tardanza? La tardanza. demora? Muy bien. ¿Y vos, Miriam, qué le Yo le pondrías? preguntaría, porque él está en el área también de salud. Depende de las áreas. No tiene varias áreas, por eso Sí. yo sé más o Sí, menos. Yo sí. fui a hablar Bueno. personalmente para que viniera acá. ¿Por qué hay mucha gente con cáncer acá? ¿Qué piensa él de la gente que hay con cáncer y qué facilidad, aparte de eso, las viviendas que necesita la gente que está enferma? O sea, una de las preguntas sería las viviendas sociales. Claro. ¿Cuántas viviendas sociales hay en Saladillo? Si van a Sí. venir nuevas viviendas. Bueno, fíjate. Perdón, sí. ahí en cuanto a vivienda hay un plan, que es el plan municipal, que es el plan Visa, que no depende de ningún organismo ni provincial ni nacional. Miren, eso ténganlo en cuenta, municipal. no está local. ¿El de los terrenos municipales? Claro, y Bueno, perdón que le corte. no, Había 20 terrenos en cosas municipales. De esos 20 terrenos, el jueves pasado, antes del 25, se iban a sortear. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Porque era para los carenciados y para la gente que alquila. Y una de esas soy yo que alquilo y no necesito. ¿y entraría dentro del plan Visa esa de vivienda Saladillo o No, porque eran unos terrenos y son una encuesta. Porque la encuesta esa fue para especializarse la gente que alquilaba y la que no tenía vivienda o era indigente. Que ellos dicen indigente a la gente que no tiene. Sí. Jesús se le ocurrió Bien. una pregunta. No, ahora. Bueno, a ver. Va a ir. Bueno, Jesús. ¿Sí? Me da vergüenza. ¿Y vos, Alberto, qué nos sugerís para... Bueno, a ver, Yo le quiero hacer una pregunta a él. a Alberto. Alberto. Vamos a Porque es más fácil hacerle una pregunta a él. Nosotros estábamos armando para una entrevista, pero es más fácil hacerle una pregunta a él, porque él es el periodista y nosotros le preguntamos a él y No. él le contesta a nosotros. Pero nosotros, él nos va a ayudar a armar Claro. las preguntas. Vos como periodista, ¿entrevistaste a Huesa? Sí, Sí. Siempre en carácter de la función que cumple. sí, siempre carácter y siempre muchas veces en conferencia de prensa con el resto de los colegas y en otros casos a solas, ¿no? ¿Y cómo es un buen entrevistado? Te deja preguntar, no es... O sea, objetivamente, porque nosotros le vamos a hacer preguntas por ahí que a lo mejor lo podemos llegar a incomodar y no es nuestra intención incomodar. No, pero ahí no voy a coincidir. Vos, viste que a veces dicen, vos lo que tenés que hacer es precisamente incomodarlo, pero no es un deporte, un ejercicio. Vos le preguntás lo que a vos se te ocurre, no tenés que andar pensando desde mi punto de vista. Sí. Pero no porque yo pueda pensar distinto, que en realidad, por supuesto que pensamos distinto, pero no me interesa mucho incomodarlo o no. No es un problema ese. Me tiene que satisfacer mi pregunta, la tienen que satisfacer como todos los funcionarios. Hay que saber que precisamente como los funcionarios son colocados por el intendente, están no a nuestra disposición en el sentido de que tienen que venir a barrarnos el piso, no. Sí. Están a nuestra disposición porque son empleados públicos, son funcionarios públicos y están utilizando nuestro dinero en cada una de las cosas que hacen. Compran cámaras, plata nuestra. Compran flores, plata nuestra. Compran cuadritos, plata nuestra. Toda plata nuestra. No es plata de ellos, es plata de la gente, de toda la gente. Entonces, tienen que rendir cuentas por el dinero que gastan, por las cosas que hacen, para que nada por eso incomodarlo. Yo entiendo lo que vos decís. Vos no le querrías hacer pasar un mal momento a nadie, pero bueno, vos tenés que preguntar. Vos preguntás. No, los chicos van a ser los que van a entrevistar y van a ser libres de preguntar. Mirá que salimos a la televisión, ¿eh? Ahora está grabado acá, ¿eh? Ahora después vas a ver que lo voy a pasar cuando me tirás eso. Yo le quiero hacer una pregunta, a ver, Sí. una opinión suya. A ver, está bien. Hoy es 6 de junio. Sí. Yo tengo 49 años y soy mamá de un adolescente. Nosotros necesitamos una seguridad especial en la terminal. Sabemos que son
los que se roban las cosas. Sabemos, somos poquitos, pero los conocemos. Yo soy de Buenos Aires, pero de los 10 años que estoy acá conozco toda la gente. ¿Qué piensa usted de los sueldos municipales? ¿Están vinculadas las preguntas o el tema de la...? Sí, claro. O haga una... No, concretamente... Tiene dos preguntas. Sí, claro. Primero la de la seguridad de la terminal. Bueno, la seguridad terminal yo la he venido siguiendo de cerca porque he estado en los últimos hechos que hubo, por ejemplo, en los robos que hubo en las dos empresas de transporte, cuando se robaron las encomiendas, que hay algunas versiones encontradas respecto de lo que pasa ahí, pero me parece que falta seguridad, por supuesto. Y hace una semana robaron 8 bicicletas, no las robaron, las intentaron robar a los chicos de la escuela de Cazón. Porque los chicos, explícale, los chicos dejan la bicicleta en la terminal y se toman el micro para ir a la escuela agropecuaria. ¿Y esas bicicletas cómo quedan? Atadas con cadena en el bicicletero que está sobre la estrada. Ajá. Donde entre Mitre y Estrada está el jardín, y en el edificio pusieron todo eso, todas las bicicletas, eran 8 bicicletas. Y no hay seguridad en todo el día. ¿Lo pusieron en el bicicletero que está en los edificios? Claro, el bicicletero está sobre Estrada, siempre, en la terminal. Ajá, sí. Ese bicicletero estaba con 8 bicicletas. Sí. Ese bicicletero fue para pasar a la otra cuadra que sería la... Ah, ¿lo alzaron y se lo llevaron? Claro. ¿Y no pudieron romperlo? Yo fui a la comisaría, hice una exposición porque una de esas bicicletas era de mi hijo. A mí, el señor, que se le puede decir señor hoy por hoy, Quiroga me dijo que no estaba pendiente de cuidar bicicletas. ¿Cómo pasean las 24 horas en el móvil o a veces están en los ¿Y baños? quién, perdón, voy a volver a preguntar, quién se dio cuenta de eso, que habían trasladado el bicicletero ese? ¿Cómo le... Porque los chicos llegaron 7 menos, ellos se van 9:30 de la mañana los martes y vuelven 7 menos cuarto de la tarde. Bajan del micro, no encuentran la bicicleta, empezaron a buscar. Y los chicos, no sé, se han dado cuenta que por una vez por el edificio que están haciendo en la esquina, se estaba ahí y encontraron la bicicleta. ¿Y estaban todas con las cadenas? Todas con las cadenas. Estarían paradas para llevárselas más tarde. Bueno, esa es una de otra bueno, pregunta. Ahí falta seguridad, falta un sereno bien pago, que cubra las horas donde no hay... Y eso por un lado, porque el sereno, en definitiva, no es un personal de seguridad. El sereno cumple una misión, o cumple una misión de salvaguardar así los elementos materiales, de observar, claro, pero no una misión de seguridad. Ahí falta policía. Sí. Además, en la terminal de por sí falta policía. La terminal sería tener uno de los sitios más custodiados de la ciudad, porque es uno de los lugares por donde ingresa la droga, por ejemplo, hablar de la droga. Sí. Entra por la terminal, muy sencillo. Sí. Si no hay control, ¿por dónde va a entrar? Mucho más fácil te mando una astiza, salvo que se la roban después y se descubra, pero te mando un paquete, una astiza de cocaína o 500 gramos de marihuana en una encomienda y es muy que sencillo. debería ser, como se dice, zona liberada. Es una zona liberada. Una zona roja. Sí. No. Sí, roja y liberada, las dos cosas. Ah, las dos cosas. Ah, mira vos. Bueno. Por lo otro, el sueldo municipal es un desastre. Realmente, es decir, se utiliza el concepto del pago de horas extras y bueno, ahí está la cuestión. Hay gente que cobra por horas extras más que lo que percibe de sueldo. Hoy por hoy sacan mucho en alguna época. Sí, ¿las han cortado? Sí, bueno, por eso disminuye los ingresos notablemente. Y aparte también hay mucha gente adentro de la municipalidad que hay en cada oficina, creo que habrá 4 o 5 personas de distintas cosas, pero no sé para qué. Bueno, esa es una de las preguntas que le podemos preguntar. Yo no le voy a pedir preguntar eso porque a mí me mata. Y no, pero si no le preguntas vos, bueno, cada función, ¿qué departamento, ponele, el edificio, la municipalidad, adentro, qué oficinas tiene y qué relación tiene con los servicios que cumple? Exactamente. Eso se podía sí, puede ser, preguntar eso sí. tranquilamente. Eso sí. Vos dentro de la síntesis hay encuestas, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la encuesta que tenés ahora en el diario? Es una encuesta política que tiene que ver con la interna de la Unión Cívica Radical. Y había la encuesta anterior, era cuáles eran las preocupaciones que tenían, las mayores preocupaciones que tenían los ciudadanos de Saladillo, y estaba la seguridad, bueno, la economía. eso lo podemos tener
Sí. como una llave para poder hacer futuras preguntas. O sea, la gente, ¿a quién votó más? La máxima, no, en este caso es una interna del radicalismo. No, en la en cuanto al el tema económico y el tema de seguridad. O sea, primero fue económico. O sea, falta de trabajo o... No, falta de trabajo no, sino, bueno, la falta de plata será. Bueno, o la inflación, o problemas falta de así. trabajo, o económico Por y lo que yo seguridad. sé, Mm. yo te digo porque lo que yo sé como profesor municipal, Sí. no sé qué digo, hace 4 años que las municipalidades están mejor. Tenía problemas financieros, sí. Sí. Y vos, Alberto, ¿qué nos decís desde el lado tuyo de